Hace no mucho tiempo tuve una batalla interesante en internet, en las redes sociales. Algunos de ustedes que me siguen en Twitter o en Facebook saben de qué estoy hablando. Y es cuando alguien me hizo saber de la existencia de una cuenta de Twitter que después resulta que estaba amarrada a una página en Facebook bastante popular, casi 20.000 seguidores, ¿no? Que se dedica a denigrar asquerosamente al Papa Benedicto y a la Iglesia Católica. Y obviamente tiene una cantidad importante de seguidores y de seguidores que son básicamente estos consumidores de esta basura, con un sentido del humor bajísimo, ¿no? Es decir, procaz, obsceno, extremadamente vulgar. Y primero le hice una campaña en Twitter para cerrar la cuenta, para evitar que su cuenta fuera cerrada por Twitter. El señor que utiliza un juego de palabras denigrando al Papa Benedicto, el señor tuvo que convertir su cuenta en privada y luego en su cuenta en Facebook lanzó una campaña contra mí para que la gente, sus seguidores, me atacaran en mi cuenta en Twitter y en Facebook. Y muchos de los que escuchan este punto de vista no solamente han visto esto, sino que han sido protagonistas, ¿no? Porque se enzarzaron en debates infinitamente más pacientes y en algunos casos también bastante más astutos e inteligentes que de quien les habla. Y a todos ellos les doy las gracias, ¿no? Pero me parece interesante el experimento, de verdad que lo pasé como una persona que analiza un fenómeno social. Y es el fenómeno social de este grupo cada vez más claro de cristianófobos, ¿no? Twitter es un medio mucho más rápido, más de ida y vuelta, donde no es posible, digamos, hacerse una idea mucho más clara de las personas. Facebook, en cambio, no. Facebook tiene un componente mucho más personal, mucho más estable, y las cuentas de Facebook, en consecuencia, las páginas en Facebook tienden a tratar de graficar un poco más a las personas, ¿no? Y como cada uno se siente protagonista de su propia película, ¿no? En las cuentas de Facebook están todos estos elementos personales que son bastante más claros, ¿no? Y en mi experiencia, porque tuve la paciencia, y no es paciencia, porque la paciencia no es una de mis virtudes fundamentales, la necesito y por eso siempre pido que recen por mí por la paciencia. Pero sí tengo una curiosidad intelectual bastante aguda, entonces me puse a ver a todas estas personas, ir a sus páginas, fui a cientos de páginas de Facebook, la mayoría de las cuales bloqueé, ¿no? Pero fui a cientos de páginas de Facebook para ver quiénes son estos sujetos, ¿no? Y aprender un poco más del perfil del cristianófobo, ¿no? De quienes se enzarzan en esta pelea. Entonces, primero quiero eliminar a los cristianófobos ocasionales, ¿no? Y me refiero a un número importante de ellos. Yo diría que más o menos cerca de la mitad en realidad son casi niños, ¿no? Jovencitos, imberbes, significa sin barba, no es un insulto. Es decir, que todavía son lampiños, digamos, todavía no les crece la barba. Jovencitos imberbes en una fase tremendamente narcisista de su vida, ¿no? Donde se identifican con personajes del cine, con personajes de los videojuegos y que son personas que de verdad son niñitos, aparecen con su enamorada, con su gatito, con su perro, ¿no? Y que simplemente parte de la moda es seguir estos sitios vulgares. Y no estoy, digamos, aquí bajándole el tono a la gravedad que tiene efectivamente que una cosa así les consume el cerebro, ¿no? Que una cosa de esta forma les consume el cerebro de una manera tan evidente y tan clara, ¿no? Es penoso, de verdad que es muy triste. Pero y ese es un problema y ese es un tema de otro lado, ¿no? Ese es un tema que tiene que ver con la urgencia de que nuestra pastoral juvenil sea mucho más agresiva, en el buen sentido. Es decir,
en que llegue a cada vez más jóvenes, en que busque nuevos ambientes e invite a los jóvenes a conocer la fe. Simplemente que los invite a conocer la fe, ¿no? Sé de un grupo de jóvenes en Guatemala, por ejemplo, de unos muchachos que aprecio mucho, que van a tener un gran evento invitando a jóvenes. Les deseo de todo corazón lo mejor para ese evento, ¿no? Y creo que estos eventos son fundamentales para exhibir a los jóvenes, exponer a los jóvenes a la belleza de la iglesia, porque repiten cosas que ni siquiera saben qué es, ¿no? Sí, cállate, bigotón, idiota, tú eres como la Inquisición. Y uno le pregunta a estos chiquillos sin ver, oye, ¿qué es la Inquisición? Y a duras penas saben deletrearla. Ellos no saben ni cuándo ocurrió, ni cómo ocurrió. No, eran los católicos que quemaban brujas. Pero los católicos no quemaban brujas. Alguien decía, en el Vaticano, uno de estos muchachitos, ¿no?, de español, en el Vaticano, donde hay ese gasto grosero, donde una jarra de vino y una copa, o sea, ni siquiera sabe que es un copón o un cáliz, ¿no?, cuestan 100 millones de euros. ¿De dónde esta criaturita sacó esa cifra? No sé, lo debe haber visto pues en los dibujos animados, ¿no?, en Bugs Bunny, pues debe haber escuchado al Pato Lucas diciendo, ¿no?, una cosa así, ¿no? Entonces, ese es un primer grupo, y es un primer grupo que desafía nuestra pastoral juvenil. Luego hay un grupo de personas que, un grupo pequeño pero importante, ¿no? O sea, no es tampoco como se puede creer, de personas que tienen problemas mentales. No le estoy diciendo aquí como ironía, ni como no es el grupo principal, de hecho es el grupo minoritario, pero ciertamente cuando uno ve sus páginas, cuando uno ve sus propias páginas de Facebook, que son así, completamente fantasmagóricas, ¿no?, desencajadas, cuando uno ve sus argumentos que pasan, digamos, del insulto a yo no creas que soy anticatólico, pero discursos completamente contradictorios, o sea, de una persona que no está en la plenitud de sus facultades de ninguna manera. Y eso creo que es también un alegato sobre el estado de la salud mental en el mundo. Recuerden ustedes que el asesinato en masa de Newtown fue producido por una persona que estaba mal de la cabeza, no por su Asperger o por su autismo, porque conozco a muchísimas personas, tengo familias, amigas católicas que tienen hijos, que tienen parientes con autismo y jamás harían una cosa así. Esa persona tenía otro tipo de disfunción mental, y se sabe que el coreano norteamericano que asesinó el número más alto de personas en Virginia Tech era una persona que tenía brotes psicóticos y nadie consideraba que eran políticamente incorrectos, como es parte de una minoría racial, no se iba a ver mal que dijeran, oye, a esta persona hay que ayudarla psiquiátricamente, ¿no? Entonces, hay de esos, pero luego hay un tercer grupo que yo diría que es el que mejor tenemos que comprender, porque es un grupo que tiene razones ideológicas o psicológicas muy fuertes para realmente odiar a la iglesia. No estamos acá hablando, por ahí alguna vez cayó algún ateo de verdad, y por eso es que yo no lo digo como una cuestión denigrante o insultante, pero por eso es que yo distingo en mis posts en Facebook y en Twitter entre los ateos y los ateillos, ¿no? Los ateillos son en realidad personas que por alguna razón se declaran ateas porque no saben qué cosa declararse. Son fundamentalmente anticatólicas, y que los distingue es el anticatolicismo, ¿no? Entonces hay personas con furias, con traumas, me crié en la calle, nací en la calle, ¿no? Mujeres que dicen, yo soy una demonio con mi sexo y tenemos que conquistar el mundo y conquistar el Vaticano con nuestras vaginas. Una persona que dice eso obviamente tiene digamos, un odio ahí bastante incrustado, y estas personas no se definen tanto por lo que son, sino por lo que no son, y no se definen por lo que aman, porque no saben qué aman, sino por lo que odian.
Y entre ellos hay una cantidad muy importante de feministas y de grupos de presión gay, ¿no? Homosexuales militantes. Esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque estas personas están sistemáticamente detrás de el recorte de todos los derechos de la iglesia, ¿no? Y tienen algunas frases que se repiten constantemente. Tu Dios es un mito y tú lo sabes, ¿no? Y la iglesia es una estafa para sacar dinero. La iglesia es de pedófilos. Y siempre tratan de demostrar que la iglesia es un mito, que es mala, y que ellos, desde sus distintas perversiones, son buenos. Y es curioso cómo llevan una lógica completamente enrevesada cuando dicen, sí, respeta la libertad de expresión miserable. Yo pedí abierta y transparentemente que se denuncie esta página a Facebook y Facebook decida si es o no compatible con los criterios de Facebook. De hecho, no es compatible, pero como no es una página que ataca a una minoría racial, no la van a cerrar. Pero fue un experimento importante y valioso para comprender esto, ¿no? Y me parece importante que nosotros comprendamos que las leyes que aparentemente se presentan como razonables, que quieren limitar los derechos de la iglesia, en el fondo, como menciona el gran combatiente de los derechos humanos y de los derechos religiosos italiano Massimo Introvigne, en realidad hoy en día toleran a la iglesia quienes odian a la iglesia, pero eso no es su objetivo. Su objetivo no es que quede en la tolerancia de la iglesia, su objetivo es su destrucción. Nosotros tenemos que ser conscientes que ese es un grupo que era minoritario, amargado, aislado, sigue siendo minoritario y amargado, pero ya no está aislado. Ahora las redes sociales le han permitido unirse y lanzar estas campañas. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que este grupo existe y que en consecuencia no debemos suponer buena fe en todas esas campañas de feministas, de grupos homosexuales, para acallar a la iglesia y para hacernos creer que ellos solamente están luchando por los derechos de la mujer o por los derechos, entre comillas, de los homosexuales. No, hay una cristianofobia de fondo y ellos quieren que mediante la introducción de estos pseudo derechos simplemente se les abra la puerta para destruirnos. Ese es su objetivo y está claro que es su objetivo, ¿no? Y es importante saberlo. Existen, están organizados, representan instituciones. No son estos loquitos, no son estos jovencitos irracionales, o sea, con poca masa gris todavía y muchas hormonas. Y me parece muy importante que tomemos en cuenta esto. Quisiera hacer una nota a pie de página sobre, en general, la reacción, con extraordinarias excepciones, la reacción de muchos católicos que o están perdidos en el mundo de las noticias, están perdidos, o son unos verdaderos incompetentes en el manejo de las redes sociales. En esta nota a pie de página, creo que en otra ocasión hablaré de este tema más adelante, pero creo que también ahí hay una lección, y una lección que es un poco decepcionante en la capacidad que tenemos la mayoría de católicos para enfrentar los desafíos de la nueva evangelización. La capacitación práctica y también el estómago y la valentía para hacerlo. Que tengas un buen día.